Hola, mi nombre es José Luis López y te doy la bienvenida a un nuevo video sobre elaboración de tesis. Hoy te voy a mostrar cómo redactar los objetivos generales y específicos para tu tesis o proyecto de investigación. Empecemos revisando qué son, para qué sirven y cuáles son las características de los objetivos de investigación. Los objetivos de una investigación corresponden a lo que se aspira a alcanzar, es decir, sirven como guías o brújulas que orientan el camino de nuestro estudio. Sin ellos, no sabríamos hacia dónde exactamente queremos llegar. Entre sus características, se destaca que deben ser claros, es decir, fáciles de comprender, medibles, de tal forma que se puedan valorar cuando se han cumplido, específicos, es decir, que apuntan a un fin determinado, y realistas, que se refiere a que estamos en capacidad de cumplir con ellos. Veamos ahora la diferencia entre objetivos generales y específicos. Los objetivos generales representan el problema general o principal de nuestra investigación, mientras que los objetivos específicos son problemas centrados en un aspecto en particular que contribuyen a cumplir con el objetivo general. En otras palabras, podemos decir que el objetivo general nos define a dónde queremos llegar y los objetivos específicos definen el cómo vamos a llegar. Una vez que hemos entendido esto, vamos directamente a la práctica y veamos cómo podemos redactar nuestros objetivos. Empecemos con los objetivos generales. Una estructura recomendada para la redacción de objetivos es la siguiente. Iniciamos con un verbo en infinitivo, es decir, terminado en ar, o ir. Luego el qué, es decir, el fenómeno o variable que vamos a estudiar. Luego tenemos el quién, que se refiere a quiénes o en qué lo vamos a estudiar. Posteriormente el cómo, que corresponde a la forma en que lo vamos a estudiar. Y por último, el para qué, que es la finalidad del objetivo. Hagamos un ejemplo. Un objetivo general podría ser analizar los hábitos y técnicas de estudio de los estudiantes más destacados de la Universidad X mediante la recolección de evidencias empíricas, con el fin de determinar el grado en que estos hábitos y técnicas influyen en sus puntajes académicos. Revisando la estructura, tenemos prácticamente todos los elementos. Comenzamos con un verbo en infinitivo que es analizar. Luego tenemos el qué o el fenómeno a estudiar, que son los hábitos y técnicas de estudio. Posteriormente el quién o las unidades de análisis, que en este caso son los estudiantes más destacados de la Universidad X. Luego tenemos el cómo, mediante la recolección de evidencias empíricas. Y finalmente el para qué, que en este caso es con el fin de determinar el grado en que estos hábitos y técnicas influyen en sus puntajes académicos. Esta estructura nos puede ayudar mucho, pero no está escrita en piedra, y por ello es probable que en ocasiones obviemos algunos de los dos últimos elementos, ya sea porque no los consideramos necesarios, o porque sean redundantes, o porque simplemente no encajen. Lo veremos más adelante con otro ejemplo. Una vez que tenemos el objetivo general, vamos a los objetivos específicos. Como dijimos anteriormente, los objetivos específicos apuntan a problemas determinados que debemos ir resolviendo para llegar a nuestro objetivo general. No existe regla estándar que determine cuántos objetivos específicos debemos establecer. Lo que comúnmente se suele ver son 3 objetivos específicos, pero de vez en cuando te toparás con investigaciones que tengan menos o más objetivos específicos. Para este caso, trabajaremos con 3, que es lo más común que se ve. Para los objetivos específicos ya no es necesario utilizar toda la estructura anterior. En este caso podríamos trabajar solo con el verbo, el qué y el cómo, y los otros elementos podríamos incorporarlos dependiendo del caso, pero ya como algo más opcional. Continuemos con el ejemplo anterior. Para redactar los objetivos específicos, tenemos que pensar cuáles son los problemas que debemos ir resolviendo para llegar a ese objetivo. En este caso podrían ser, primero, pues tenemos que identificar cuáles son esos estudiantes destacados. Por ello, nuestro primer objetivo específico es identificar cuáles son los estudiantes más destacados de la Universidad X con base en sus calificaciones. Una vez que hemos identificado a los estudiantes, pues ya podremos observar aquellos hábitos y técnicas de estudios.
por lo cual nuestro segundo objetivo puede ser observar cuáles son los hábitos y técnicas de estudios de los estudiantes más destacados de la Universidad X. Y un tercer objetivo podría ser ya determinar la forma en que los hábitos y técnicas de estudio influyen en los puntajes académicos de los estudiantes más destacados. Si comparamos con la estructura anterior, podremos notar que ya no hemos utilizado algunos elementos. Veamos ahora otro ejemplo de otra área del conocimiento. El objetivo general es comprobar la efectividad de la inmunización por vía oral contra el virus de la rabia en ratas de laboratorio usando plantas que expresan la proteína G del virus. En este caso, siguiendo la estructura tenemos como verbo comprobar, en el que o la variable tenemos la efectividad de la inmunización por vía oral contra el virus de la rabia, en el quién, en ratas de laboratorio, en el cómo, usando plantas que expresan la proteína G, y en este caso podemos ver que ya no tenemos el para qué, pero el objetivo sigue estando bien redactado. Para cumplir con este objetivo, la persona que desarrolló esta investigación planteó los siguientes objetivos específicos. Primero, partió de diseñar un vector de expresión genética para la proteína G del virus de la rabia en células vegetales. Luego de ello, se propuso demostrar la expresión transgénica de la proteína G del virus de rabia en plantas de maíz y zanahoria. Y por último, evaluar la respuesta inmunológica contra el virus de la rabia en ratas alimentadas con maíz o zanahoria que expresan la proteína G del virus de la rabia. Como podemos apreciar, ya no se ha trabajado ni con el cómo ni con el para qué. Luego que hemos visto cómo se redactan los objetivos y hemos explicado con ejemplos, a continuación te dejo algunos recursos más que te ayudarán en la redacción de tus objetivos. Primero, te dejo un listado de verbos para que lo puedas consultar cada vez que lo necesites. Siempre está bien que tengas un listado de verbos y objetivos a la mano. Ayuda muchísimo. Vale indicar que una cosa es redactar objetivos de investigación y otra escribir objetivos educativos. Y esto lo digo porque la taxonomía de Bloom, que es muy popular, fue elaborada para la redacción de objetivos educativos, más no de objetivos de investigación. Otro aspecto a considerar es el uso del verbo conocer, puesto que existen diversos profesores de investigación que no lo recomiendan debido a que consideran que es difícil de medir. Sin embargo, yo he hecho revisión de publicaciones académicas y he encontrado tesis y artículos donde sí lo usan. Por ello, lo que te recomiendo es que te guíes con tu tutor de tesis, puesto que las personas vienen de diferentes escuelas y por ello suelen pensar diferente en algunos temas. A continuación también te comparto una tabla que te puede ayudar con la estructura de la redacción de los objetivos, puesto que ahí podrás encontrar algunas palabras que te pueden servir como guía. Y por último, te dejo algunos ejemplos de objetivos generales y específicos obtenidos de tesis que se encuentran en repositorios de universidades latinoamericanas destacadas, para que puedas tener una idea de cómo los han redactado. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si te ha sido útil este material, puedes ayudar a este canal de 3 formas. 1. Dándole me gusta a este video. 2. Suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho. Y 3. Compartiéndolo con alguna persona a quien pueda serle útil. Yo soy José Luis López y este es Teocom. Nos vemos en un próximo video.